lo dijo en la primera hora. Sigamos haciendo y les propongo a ustedes, oyentes internautas, continuar con el análisis sobre, evidentemente, uno de los temas de mayor atención, de mayor preocupación, que tiene que ver con la seguridad y la aplicación durante ya 51 días más o menos del decreto ejecutivo que dispuso el estado de excepción primero, el 8 de enero, en todo el territorio nacional, y luego, al día siguiente, el 9 de enero, la declaratoria del Ecuador bajo conflicto armado interno y la identificación decía el decreto, 22 grupos terroristas. Ayer planteamos con Melania Carrión, que estaba acá con nosotros, y una entrevista muy enriquecedora, se plantearon algunas interrogantes sobre estas cifras que daban cuenta de 10,000 detenidos. Y la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los detenidos? Resulta que de los 10,000 detenidos, menos del 5% ha sido procesado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el resto? Quiero pedirle a Michelle Maffei, quien es académica, especialista en seguridad. Ella reside en Guayaquil, pero le vamos a aprovechar, le hemos invitado porque anda por acá, por Quito, en estos días. Le hemos pedido que nos acompañe en la cabina, primero para desvirtualizarnos y conversar sobre temas de seguridad. Doctora, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero quiero empezar con una evaluación suya. 51 días que han servido o no. Depende. ¿De qué? Depende de cuál es el objetivo del gobierno nacional y más que todo del presidente de turno. Si queremos hacer la pregunta en términos de institucionalidad, en efecto ha servido el estado de excepción. Eso lo podemos ver inclusive en el porcentaje de aceptación a Policía Nacional, que estaba en 37 el año anterior, en diciembre del 2023, y hoy en día en este momento tiene una aceptación del 60%. ¿Qué es lo que pasa también con Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas tenía una aceptación relativamente baja, pese a que históricamente Fuerzas Armadas, conjunto con la Iglesia Católica, siempre han sido las instituciones con más aceptación nacional. Hoy en día, Fuerzas Armadas tiene una aceptación del 83.3% y Daniel Noboa tiene una aceptación del 80%, que para ser Ecuador y Latinoamérica es enorme. Porque nosotros nos encanta siempre no aceptar y no tener una percepción favorable del político o del presidente de turno. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos está diciendo actualmente el gobierno de turno? El 41% de muertes violentas han decrecido, y eso en efecto es verdad, eso lo podemos ver en Guayaquil. Si tomamos en consideración cuántas muertes hubo solamente en enero de este año, en Guayaquil hubo 130 muertes, y en febrero, que ya estamos cerrándolo, hubo 71 muertes. Entonces hay una reducción. ¿Dónde no se ve la reducción? Se podría decir en las extorsiones, muy interesantemente. Las extorsiones siguen elevadas si lo comparamos al 2023. Este fenómeno denominado de las vacunas. Exacto. Siguen altas. Los 10,000 procesados, en efecto, no se sabe dónde están, y solamente 268 han sido procesados y 10 han sido abatidos por, oh sorpresa, ser parte de estas bandas terroristas. Entonces, depende. Si estamos viendo, o la pregunta es, ¿queremos resultados inmediatos, resultados rápidos, que bajen la delincuencia en calle? Podría decirse que el gobierno de turno está haciendo bien las cosas. Ahora el problema es, ¿están haciendo bien las cosas a largo plazo, o lo que están fomentando es que estas bandas se pongan más agresivas? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en 6 meses? ¿Qué es lo que nos dice la técnica en seguridad? Esto es lo que sucedió inclusive con los yakuzas en Japón, y a mí me gustan mucho los japoneses, no porque nosotros podemos hacer un copy-paste de Japón, ni podemos hacer un copy-paste del caso de Nayib Bukele en El Salvador. Y el mismo Nayib Bukele dice, cuidado Ecuador, que esto es una solución para El Salvador, no es una solución para todos los países latinoamericanos. En Japón se dieron cuenta que el momento que empiezan a combatir a todas las bandas al mismo tiempo y empiezan a hacer esfuerzos medianos a todas las bandas, matar líderes, poner en prisión a ciertos cabecillas, lo que fomentan es violencia interna en todas las bandas para acaparar más territorio para el tráfico de droga hacia los puertos del Ecuador, es decir, hacia la costa. ¿Y qué es lo que fomenta eso? Más atomización de estas bandas y más violencia. Ahora, los japoneses, que se dieron cuenta, si tú quieres en efecto coercitivamente erradicar esas bandas, más vale una estrategia extremadamente coercitiva a una banda
en cada año, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Es decir, tú quieres poner toda la fuerza en una banda y en el momento que erradiques una banda, vas a la siguiente. Digamos que el gobierno... O sea, no atacar a todos Exacto. a la vez, sino estratégicamente ir escogiendo batallas. Exacto. Porque cuando eliges uno por uno, básicamente las otras bandas no empiezan a incrementar su violencia y empiezan a tomar nuevas, por ejemplo, nuevas rutas o empiezan a acaparar nuevos territorios. Porque simplemente se dan cuenta de que o uno, destruyeron la organización o dos, mataron a las personas que habían creado esta infraestructura, por ejemplo, líderes específicos, mandos medios en estos grupos terroristas. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente siguen con su trabajo. Entonces se dieron cuenta de eso los japoneses. ¿Quieres coercitivamente eliminarlos? Tienes que ir uno por uno primero. No atacar a todos al mismo tiempo. Y eso tiene una lógica económica. ¿Por qué? En el momento que ves que tu opositor está perdiendo fuerza, sea económicamente, sea coercitivamente porque ya no tienen tantas armas, les decomisaron todas las armas, ¿qué es lo que sucede? Van y atacan a la otra organización. Porque ellos que quieren monopolio de esa provincia, por ejemplo. Tomemos el caso de los ríos. Quieren controlar ese nicho. Exacto. Los ríos básicamente están tomados y cooptados por los lobos. ¿Qué sucede si el gobierno de Noboa empieza a, básicamente, se puede decir, a atacar a todos estos grupos unos por uno? Empieza a atacar a los lobos en los ríos, empieza a atacar a los choneros o a los chonequiles en Durán, a los choneros en Guayaquil o en Manabí, y los choneros, que evidentemente tienen más miembros y tienen más poder y, oh sorpresa, manejan la gran mayoría de rutas de tráfico de droga, dicen, están atacando a los lobos en los ríos, esta es mi oportunidad de yo meterme a los ríos, fomentar violencia y tomar esa provincia. ¿Por qué? Porque ahí están todos los laboratorios de coca y también en Santa Elena. Entonces, es una mala estrategia si queremos tener solamente una estrategia militar. Ahora, ¿cuál es mi percepción, inclusive como experta? Tú no quieres una estrategia militar a largo plazo porque no es sostenible. Tú no puedes tener a 9,000 militares todo el tiempo en las cárceles. Lo que vas a fomentar es que eventualmente esas fuerzas militares sean cooptadas por personas que trabajan dentro del mercado ilícito. Tomen en consideración que en 51 días han decomisado $90 millones. Al mismo tiempo, en Vinces, el mes anterior, estaban tenían una estrategia de 6 meses, un operativo de 6 meses para localizar en una finca de Vinces 22 toneladas de droga. ¿Saben cuánto cuesta 22 toneladas de droga llegando a Estados Unidos? Es $1.1 billón. Entonces, son básicamente organizaciones que mueven muchísimo dinero. Entonces, es muy fácil que Fuerzas Armadas sean cooptadas. Y sean cooptadas no en el sentido de que quieren ellos lucrar económicamente, sino que posiblemente esas mismas bandas delictivas pueden tener cierta información, como sé dónde está tu familia, sé dónde vives, sé dónde están tus hijos, y más te vale que trabajes conmigo. Doctora, desde su óptica, ¿cuál ha sido la principal falencia o cuáles han sido las principales falencias en la declaratoria de este estado de excepción? Y lo pregunto porque ha sido la primera vez que Ecuador ha tenido que vivir esta situación o la existencia de un conflicto interno, de un conflicto armado interno, sobre lo cual no existían evidentemente reglas claras. En manos de la Corte Constitucional está justamente el definir estas reglas y aún ni siquiera esto existe. ¿Cuáles han sido las principales falencias identificadas? Las principales falencias es más que todo la visión del Ecuador en el escenario internacional. Desde el momento que salió esta declaratoria de conflicto interno armado, Transparencia Internacional, como Human Rights Watch, básicamente dijeron, nosotros estamos sancionando de una forma o estamos viendo mal que el gobierno de Daniel Noboa esté militarizando este conflicto que tenemos de crimen organizado internacional. ¿Por qué?
Porque en el momento que militarizas, se puede ver ciertos traspases en contra de los derechos humanos. Y esto es algo común, porque lamentablemente fuerzas militares no están entrenados para lidiar con población interna. Las fuerzas militares están entrenadas para neutralizar una amenaza externa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Colombia nos declara guerra y vienen soldados colombianos al Ecuador? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están capacitadas para neutralizar, es decir, matar a un enemigo. No están entrenadas para lidiar o negociar con personas. El crimen organizado transnacional básicamente te toca negociar, te toca hablar y al mismo tiempo, lamentablemente, te toca comprender el fenómeno de raíz. El presidente Noboa hace 2 días tuvo una entrevista en CNN y él mencionaba que el crimen organizado transnacional es un problema de pobreza en el Ecuador, porque al fin y al cabo nosotros tenemos 4.5 millones de personas en la pobreza y pobreza extrema, que es bastantes personas para un país tan pequeño como el Ecuador. Yo no creo que esa es una respuesta bien estructurada de alguien que comprende el fenómeno. El problema del crimen organizado transnacional es por malas instituciones. Y eso va mucho más allá de solamente tenemos personas pobres. Porque si tomamos en consideración, es una cuestión de pobreza, ¿por qué Argentina, por ejemplo, no tiene más crimen organizado que el Ecuador? Porque si tomamos en consideración inclusive el dólar, es mucho más pesado que el peso argentino. Es una cuestión netamente de instituciones. A mí me gusta mucho hablar el índice que GTOC tiene. GTOC es el índice global del crimen organizado transnacional. Ellos básicamente te hacen una comparativa muy cuantitativa, es decir, estadísticas, y te dicen resiliencia versus actores criminales. El Ecuador a nivel global es el país número 11 con más presencia de crimen organizado transnacional. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, de 193 países. En el puesto 11. 11. En el 2021 estábamos en el puesto 15. Exacto. Entonces, el Ecuador, estamos mal. O sea, esto es un problema gravísimo. Si usted me dice que está en el puesto 11 entre 191 países, 93 países, con más presencia del crimen organizado, exacto, está claro que estamos mal. ¿Y por qué? Resiliencia es básicamente buen sistema en contra del lavado de activos. En el momento que tengamos un buen sistema en contra del lavado de activos, que va mucho más allá de la ley de extinción de dominio, porque está bien floja la ley de extinción de dominio. ¿La última que aprobaron? Claro que sí. O sea, cuando yo me enteré que la Asamblea lo aprueba, digo, qué bueno, es un paso más allá. Leo la ley de extinción de dominio, es paupérrima. ¿Por qué? Una gran falencia. Porque se supone que en ese proyecto de ley, en el último, que incluso le cambiaron el nombre, ley orgánica para la monetización de no sé cuánto, o sea, le cambiaron el nombre para que pueda pasar como urgente en materia económica, porque había una discusión. Pusieron que hay reformas a la ley de extinción de dominio, ley de la Contraloría, ley de la Procuraduría, reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico Administrativo, a la ley de contratación pública, a la ley de fabricación y tenencia de armas y municiones. Eran reformas, tenía 66 artículos con reformas a 7 cuerpos normativos. Y se supone que no solamente era extinción de dominio, sino también las otras para poder fortalecer esto que usted está señalando. Pero también dice que es flojito. Está flojito la ley de extinción de dominio. Me tomé el gusto de imprimir toda la ley de extinción de dominio para que no me duelan los ojos y poder, en efecto, leerla. El gran problema es que la ley de extinción de dominio, cuando se propone esta ley de extinción de dominio, fue básicamente un copy-paste de lo que propone la ONU como tal, como una buena práctica, que es relativamente buena. ¿Qué es lo que hacen antes de llevarla al proceso ya democrático para que salga esta ley? Empiezan a modificarla por cuestiones políticas o por cuestiones incluso de, no sé, de intereses de ciertos actores. Entonces sale la ley de extinción de dominio y solamente hablando de seguridad, porque lo legal no es tanto mi nicho, una gran falencia en todo lo que es seguridad es que el dinero que va a ser absorbido por el Estado con la ley de extinción de dominio, que es para absorber estos capitales que son patrimonios ilícitos, por ejemplo, la mansión de Fito o los carros de Fito, que el Estado pueda absorber esos bienes y ese patrimonio, lamentablemente ese dinero no puede ser usado más que en la militarización
del combate contra el crimen organizado. ¿Qué pasa con la salud, infraestructura? ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa incluso con programas de prevención de criminalidad temprana? Porque más de la mitad de los miembros de estas bandas terroristas tienen menos de 30 años. Son personas que son de mi edad o incluso menores. Entonces, eso netamente en la técnica de seguridad y cuando quieres combatir en efecto el crimen organizado transnacional es totalmente negativo. Tú quieres combatir el crimen organizado transnacional, tú tienes que tener una estrategia multiinstitucional. Y lamentablemente el sector público. No hay articulación. No hay articulación en absoluto entre las instituciones. Perdón, solamente como para añadir lo que usted está diciendo, y nos lo dijo ayer la jurista especializada en legislación de seguridad, Melania Carrión. Las últimas reformas que fueron aprobadas, no estas recientes, sino otras reformas que fueron aprobadas hace algún tiempo por la Asamblea, establecían, por ejemplo, la conformación de un Consejo de Política Criminal. Resulta que hasta hoy, hasta el sol de hoy, ni el gobierno del presidente Lazo, ni el régimen del presidente Noboa se les ha ocurrido conformar ese consejo, hablando justamente de esta desarticulación institucional que usted está señalando, Michelle. Exacto. Lamentablemente, incluso cuando hablamos netamente de las instituciones de seguridad como vigilancia e inteligencia, no articulan en absoluto nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un artículo 19 donde categoriza ciertos reportes como secreto, reservado, secreto y secretísimo. Y lamentablemente todos esos reportes tienen que venir desde la máxima autoridad. Y entre los ministerios no se comparten información. Entonces, doble gasto, doble esfuerzo y al mismo tiempo no tenemos información exacta o información relativamente decente y transparente. Correcto. Y eso es algo que en Colombia y en Perú sí tienen. GTOC este año inició su trabajo en Guayaquil y en Quito y han llamado a todas las instituciones públicas, a municipio en Guayaquil, han llamado a la CIDH, han llamado a Quito a ver la data que tienen y uno le dicen no se puede dar esa data porque es, oh sorpresa, reservado, secreto, secretísimo o simplemente nosotros no tenemos esa data. Entonces, ¿cómo queremos abordar o combatir un fenómeno que simplemente no entendemos ni siquiera cuántos miles y miles de millones de dólares mueven? Si solamente tomamos la aproximación que ONGs internacionales nos dan aquí en Ecuador anual, que lamentablemente solamente ejemplifica el 10% de las actividades que en efecto estas 22 bandas terroristas tienen. Estas 22 bandas terroristas anualmente hacen 40.000 millones de dólares. Y eso solamente es el 10% de lo que en efecto son sus actividades. ¿Y por qué 10%? Porque todas las estimaciones, inclusive internacionales, se manejan en base a decomisiones. Y las decomisiones son netamente estimaciones que más o menos van entre el 10% al 20% de lo que en realidad sucede tras bambalinas. Claro. Tomen en consideración también que en estos 51 días hemos decomisado 64 toneladas de droga, más obviamente el mes anterior con esas 22 toneladas en vinces en una finca. Eso es solamente, posiblemente, el 10%. Entre más droga decomisemos, no significa que lamentablemente Fuerzas Armadas o Policía Nacional están haciendo bien su trabajo, sino que simplemente hay más droga. Michelle, con todo este contexto y con este análisis, ¿qué esperar de estos 30 días de ampliación del estado de excepción? Posiblemente la criminalidad en calle siga bajando. No me llamaría la atención. Una gran pregunta que yo me hago, tomando en consideración el fenómeno del crimen organizado, porque sin transparencia y sin buenas instituciones, ninguna cooperación internacional va a ser de ayuda. Es simplemente quemar dólares. Por eso digo, estamos recibiendo tanta cooperación internacional de Estados Unidos, de ONGs, de varios países, y básicamente eso es quemar dinero. Un gran problema que yo estoy viendo, tenemos el caso Metástasis, en efecto, queremos ir al Estado, ver todas las instituciones corruptas, a ciertas personas que puedan estar trabajando con el crimen organizado y con estas bandas que se ha estado descubriendo a lo largo del tiempo, ya desde el año anterior. ¿Por qué no se hace una investigación a actores en el sector privado? Ustedes y en general, cuando se dice la estrategia
que el gobierno nacional tiene contra el crimen organizado, el lavado de activos y por ende, oh sorpresa, aprueban la ley de extinción de dominio, no toman en consideración algo clave de que la gran mayoría del lavado de activos no se hace con exportadoras, no se hace ni siquiera tanto con empresas fantasmas, porque esas empresas te pueden facturar, ¿qué será? Máximo 15 millones anuales, 20 millones como mucho. La gran mayoría del lavado de activos se hace vía sistema bancario y sistema bancario internacional. Al mismo tiempo, los mercados que en efecto están detrás del gran porcentaje de lavado de activos, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel global, es un fenómeno global, es la banca, como lo acabo de decir, de ahí el mercado de petróleo, mercado de oro, diamantes, hotelería, dentro de todo lo que es turismo. ¿Inmobiliario? Inmobiliario. Ya, sobre el tema inmobiliario, ¿por qué le planteo esto? Hay una nota que publica en septiembre del año pasado, Ecuavisa y Revista Vistazo, que me parece, o sea, y qué pena decirlo, pero para mí es un mega escándalo, y yo procuro cuando hablo de los temas de seguridad y cuando se toca el tema de posible lavado y esta gran cantidad de plata que se mueve detrás de esta actividad, debería espeluznarnos, pero resulta que como que ha pasado de agache. El 9 de septiembre de 2023, Ecuavisa dice, en Manaví y El Oro más del 60% de casas han sido compradas de contado. A la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana le llamó la atención ese dato que tras realizar un censo con información de 1.400 corredores de bienes raíces. Entonces dice que el censo que midió la comercialización de inmuebles en 9 provincias determinó que durante el primer semestre del año anterior, Michelle, el 56% de las ventas fueron en casas cuya mayoría se encuentran en urbanizaciones. Y dice más abajo, tras información recabada por 1.400 corredores, llamó la atención el tipo de financiamiento con el que se han adquirido las viviendas. Uno digo, al final uno va a una institución bancaria y se endeuda, va al BIES, se endeuda 25 años. Es así. Solamente el 100% de las operaciones que se registraron, del 100%, el 48% se hicieron a crédito y el resto fue de contado. ¿Cómo pagas el 60% de casas que compras de contado, con dinero contante y sonante, Michelle? Exacto. No puede pasar agache esto. Esto no es un dato mío, pero hace una semana estuve en una mesa técnica de Guayaquil con un excelente abogado, amigo mío, que no voy a decir su nombre porque no le he preguntado si lo puedo decir, pero es una persona en Guayaquil, abogado penal. Y él me contó que últimamente ha estado yendo mucho a la ruralidad en el Guayas por cuestiones familiares. Y normalmente las fincas en ese sector costaban tal vez, no sé, digamos unos $100,000. Y se empieza a enterar que de contado ya no están pagando personas $100,000, pese a que ese es el valor estandarizado de bienes raíces en ese lugar por ser la ruralidad en el Guayas. Se enteró que ahora de contado están dando $500,000 por esa finca que está valuada en $100,000. ¿De contado? De contado. ¿Por qué? Porque tú no estás pagando, o sea, tú pagas elevadísimo los precios de contado porque tú quieres que el dueño no te esté preguntando y de dónde proviene esa plata. Tomen en consideración, y esto me van a decir, es que muchas personas que tal vez me puedan estar escuchando saben de mí, me van a decir, pero tú también vives en Villa San Borondón. Muy bien, pero yo no vivo en una casa que cuesta $2 millones como en ciertas urbanizaciones de San Borondón. Yo quiero saber, Ecuador, siendo un país tan pequeño y tan pobre, con una economía tan poco dinamizada, ¿dónde sacan las personas $2 millones a contado para pagar? Yo creo que he elegido mal mi carrera, creería yo. Debería reevaluar eso. Entonces, sí, eso estamos viendo aquí en Ecuador y eso se puede ver inclusive en el hecho también de autos lujosos, como la gente también se están comprando sus Audi, sus BM, sus Maseratis. Sí, el Ecuador no es un mercado para esos inmuebles o incluso para ese nivel de adquisición, pese a que somos una economía dolarizada. En CNN, el presidente Noboa dijo, el gran problema del Ecuador es ciertas cuestiones estructurales y el hecho que somos un país dolarizado. No tiene nada que ver con ser un país dolarizado. Al revés, tú puedes lavar activos en Colombia fácilmente con pesos y eventualmente el sistema bancario te devuelve en dólares si es que tú así lo deseas. El dinero es o decir que un país dolarizado fomenta el lavado de activos y es más fácil, es una respuesta un poco vaga,
porque el sistema internacional no le interesa si es dólares, euros, yuanes o si son pesos, simplemente que estés metiendo dinero al sistema financiero para que los bancos puedan hacer más dinero. Michelle, y lo ultimísimo para cerrar, ya vamos a conversar con Paola Cabezas en 1 minuto y medio. Hemos hablado mucho del tema macro, que es el tema del combate al crimen organizado, el estado de excepción, este tema de lavado de activos que, insisto, me parece a mí que el país no le está prestando la atención que amerita. Pero poco se habla de la delincuencia común, de la inseguridad en los barrios, de lo que pasa en los hogares, de los asaltos a las casas. ¿Qué pasa con eso? En 1 minuto y medio, por favor. Sí, en este momento el Ecuador, muy interesantemente, ya no tiene un problema de delincuencia común. La gran mayoría de cantones, un pequeño cantón que antes tenía problemas de criminalidad común, por ejemplo el cantón San Borondón, ya no lo tiene básicamente resuelto. La gran mayoría de criminalidad en el Ecuador, así sea en la provincia, por ejemplo, de la Suay, o aquí mismo en Pichincha, porque Quito y Cuenca son las ciudades, se puede decir, relativamente más tranquilas del Ecuador, con una tasa de homicidios relativamente baja, en comparación a Durán. La gran mayoría de nuestra criminalidad ya no es normal, sino es una criminalidad que tiene ya nexos con el crimen organizado transnacional. Entonces, la criminalidad común ya no es un problema, sino es netamente este crimen extremadamente violento. ¿Por qué? ¿Y por qué el crimen incluso se ha hecho tan violento? Porque hace 10 años te robaban y no te mataban, ahora te matan. Porque las estructuras delincuenciales del mercado ilícito a nivel global fomentan la violencia no solamente como un objetivo, sino como un mecanismo y herramienta para mantener poder. Entonces, entre más violento tú seas, más terror fomentas y es un uso sistemático de la violencia. Y el uso sistemático de la violencia es un común denominador en estas bandas del crimen organizado como en bandas terroristas. No obstante, vuelvo a repetir, el terrorismo tiene un objetivo político, ideológico, que va mucho más allá de solamente hacer dinero. Las bandas aquí en Ecuador están aquí en Ecuador porque es altamente rentable ser criminal, porque no hay justicia, los sistemas no funcionan, las instituciones no son transparentes. Y voy a dar otra palabra final que va a ser muy políticamente incorrecto, pero lo he hablado con colegas en Guayaquil. Lamentablemente en la cultura ecuatoriana, indiferentemente de la región, te pueden perdonar ser corrupto, ser ladrón, cualquier cosa, excepto el ecuatoriano no te perdona ser chiro. Exacto. Tal cual. Sí, hay mucho para debatir en ese sentido. Michelle Maffei, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Michelle Maffei, especialista en materia de seguridad académica, que nos ha visitado para hablar justamente y hacer esta evaluación, que ha puesto muchos puntos sobre la silla, es nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.